Imágenes por tensores de difusión. El autor es Alexander Glimans. Ahí están las filiaciones. Vamos a hacer una lectura guiada a ver si empezamos a despejar. Primero tienen la guía para la lectura del capítulo. En esta guía van a dar cuenta de qué es lo que buscamos cuando hacemos tractografía, valoraciones neuropsicológicas relacionadas con tractografía y por qué es necesario la comprensión de los datos de difusión. Hay referencias a los psicólogos cuando acceden a este tipo de texto. Vamos a tomar este párrafo. Dice: el lector psicólogo no está habituado a leer textos cargados de ecuaciones. Recomendaciones al respecto: tener una anotación simbólica en un cuaderno, recurrir con un golpe de mirada hasta almacenarlas en la memoria de trabajo, pensar que las ecuaciones implican transformaciones a partir del ingreso de parámetros, es decir, desensibilizarse con esa fobia que existe ante este modo de expresar el conocimiento. Luego, sí ya hay aspectos conceptuales que tienen que tener en cuenta. Con leer esta guía, eh, tienen modo ya de responder. Dice, en el capítulo anterior se mencionó el principio de constricción. ¿Qué es la constricción? Es la restricción que ofrece un medio sobre otro. En este caso son las vainas o las cápsulas sobre el fluido, que en este caso nuestro fluido es el agua. Sensitivización de los equipos de resonancia magnética. Sensitivizar es de qué manera yo capturo esa constricción que se está ejerciendo sobre el agua. ¿Se acuerdan en el curso que con un equipo de resonancia magnética puedo capturar señales muy distintas entre sí? Para que capture la señal de la difusión del agua, necesito modificarle parámetros al equipo resonador. Y luego la necesidad de un modelo de difusión. Hay distintos modelos de difusión. Acá creo que hay que tener en cuenta una definición. Difusión es movimiento de partículas siguiendo leyes de gradientes. Supónganse que ustedes tienen un coche. Un coche no se difunde por la ciudad. Sería una manera metafórica de establecerlo, ya que hay un conductor que tiene una intencionalidad. En cambio, cuando uno habla de difusión, está centrándose en que los movimientos están dirigidos, por ejemplo, por densidades. Donde hay poca densidad, va a haber movimiento hacia ese sector. Luego dice índices cuantitativos derivados. ¿A qué se refiere? Son indicadores o mediciones que cuantifican, que establecen medidas estandarizadas, por ejemplo, de conectividad. Y luego, algo muy importante, cantidad y orientación de la difusión. ¿Cuánto se difundió y en qué orientación? Todo esto pertenece al capítulo anterior. Si resumimos lo que acabamos de decir, es que hay un medio, que es el parénquima cerebral, donde hay un fluido, que es el agua, que tiene restricciones, que son las cápsulas de axonales, que provocan que los movimientos sigan una dirección y que tengan una cantidad de movimiento. Para detectar esto y hacer inferencias, necesito que mi equipo resonador esté sensitivizado. Necesito que los parámetros
estén organizados de manera de capturarlos. Eso se trabajó en el capítulo anterior y ahora se retoma de un modo más fundamentado. Bien, acá sigue la introducción, es decir, no empezó el capítulo todavía. Lo que intenta esta guía es mostrarles qué es lo relevante, algunos consejos de lectura y luego por qué esto le interesa a un psicólogo. Nuevamente enfatizamos que esto es de notable interés para un psicólogo porque si uno tiene un mapa tractográfico, tiene a su disposición conectividades, gradientes de conectividades, qué zonas se relacionan más con otras. Entonces, cuando el neuropsicólogo trabaja con procesos de memoria de trabajo, con la tractografía uno ya tiene un mapa del Fornix, que está involucrada en la memoria de trabajo. Si el Fornix está dañado, el trabajo que yo voy a hacer es distinto a si el Fornix está intacto, porque yo puedo prescindir de estimulaciones más básicas para pasar a más complejas. Bueno, es un aspecto motivacional. Ingresando ya al texto y en relación con las preguntas para el módulo 2, al principio tienen un resumen, es simplemente de este resumen podemos obtener que le vamos a seguir llamando DTI, pese a que en español es imágenes por tensor de difusión por convención. Luego, que va a haber un listado de artefactos, de modos de visualización y además qué limitaciones tiene DTI y por qué es necesario pasar a otros modelos. Pero nos vamos a centrar bastante en las preguntas que ustedes tienen en el módulo. En la introducción se les da una definición, la de Basser y Jones, una definición clásica, que es que DTI permite obtener información cuantitativa acerca de anisotropía de difusión tridimensional de moléculas de agua en tejido biológico. Esta definición está compuesta de conceptos, entonces hay que tener un background para entenderla. DTI ya sabemos qué es un modelo que permite obtener información cuantitativa acerca de anisotropía. Es que DTI, la función es obtener información de qué tan conectada está una zona cerebral con otra. La medida se llama anisotropía. Tridimensional porque el cerebro tiene 3 dimensiones y se basa en las moléculas de agua. Hace esas inferencias de conectividad basándose en moléculas de agua. Luego dice que la anisotropía refleja la microestructura. Microestructura es la organización de los tractos. Recordemos que los tractos son las autopistas que comunican las zonas del sistema nervioso. Tenemos ganglios, tenemos núcleos, tenemos columnas neuronales, pero nada de eso está aislado. Está conectado por autopistas. La anisotropía te indica qué tan buena es esa autopista. Y eso lo inferís a partir de la difusión de las moléculas de agua. Bueno, viene un listado de dónde se ha aplicado y ahora sí ingresamos en las bases teóricas de las imágenes por tensor de difusión y viene la primera pregunta, que es la relación de Einstein, que es una relación que toma dos dimensiones y al conjugarlas en una misma ecuación
uno puede calcular una en función de la otra. Estas dimensiones son el espacio y el tiempo. Cuando uno lo tiene en la misma ecuación, lo que hace es, conociendo los valores de uno, puede establecer los valores del otro. La D es la difusión. Esa difusión la vamos a modelizar, es decir, vamos a trazar un modelo de difusión donde la cantidad de difusión, el promedio de difusión de moléculas de agua en un punto dado, se relaciona con, ahí le llama la matriz traspuesta y utiliza el valor 6 porque va a utilizar 6 parámetros que le van a dar tridimensionalidad a los movimientos de las moléculas de agua. ¿Qué es darle tridimensionalidad? Es establecer que se va a desenvolver en X, Y y Z, pero esos son 3, pero combinados entre sí. Si uno combina X, Y y Z, que son direcciones, y las combina, ya me quedan 6 posibilidades. Esas 6 posibilidades ya me dan 3 dimensiones. Si uno se pregunta por qué, y simplemente haga un ejercicio muy sencillo. Recuerden que X va de izquierda a derecha, Y va de antes hacia atrás y Z va de arriba hacia abajo. Hasta ahí ustedes tienen 3 dimensiones por separado, pero si empiezan a combinar una con otra, empiezan a poder ir arriba hacia la izquierda, abajo hacia la derecha o abajo hacia adelante, y también pueden ir abajo hacia adelante a la izquierda. Entonces se están moviendo en 3 dimensiones. Este coeficiente de difusión le agrega también la variable tiempo. Esa variable tiempo, hay una pregunta que es ¿por qué no implica velocidad? ¿Por qué no es velocidad de difusión? Porque el tiempo está considerado como cantidad de desplazamiento elevado al cuadrado. Quiere decir, tomo una posición, tomo otra posición y ¿por qué lo elevo al cuadrado? Para obtener siempre valores positivos. Por lo tanto, yo no voy a obtener a qué velocidad está viajando, sino quiero saber dónde estaba y a dónde está ahora. De esa manera, yo puedo saber si cambió de posición. ¿Por qué me puede interesar si cambió de posición? Porque si cambió de posición y observo en qué orientación está cambiando de posición, puedo deducir si está siguiendo una ruta o si se está moviendo al azar. De otra manera no lo podría saber. Si ustedes toman un coche que vaya de Asunción a Clorinda y ustedes solo calcularían cuánto se movió, pero no lo modelizan en 3 dimensiones, ustedes dirían, se movió de un punto hacia otro. Tuvo una cantidad de movimiento de X kilómetros. Ustedes no me pueden decir con eso que es una ruta. Ahora, si yo tomo un punto, tomo otro punto y tomo otro, y veo que sigue atravesando esos puntos y luego calculo otra promediación y sigue esos puntos, entonces ahí puedo inferir que hay una orientación que es la orientación preferida. Quiere decir que hay una ruta. Esta ecuación no le interesa a qué velocidad va, sino cuánto se movió. ¿Por qué interesa la cantidad de movimiento? Porque imagínense que ustedes ya entrando en neuropsicología observan que un fluido como la sangre no se mueve.
no hay movimiento, o el movimiento es muy de escasa cantidad, y entonces quiere decir que se ha acumulado sangre. Entonces hay un coágulo. Bien. Esa es la importancia de la ecuación de Einstein. La relación de Einstein no es una relación directamente vinculada a este tema, sino que se aplicó en este tema. Se imaginan que cuando Einstein la formuló, 1905, y nosotros estamos hablando de que los tensores de difusión se desarrollan en 1994. Bien, entonces la pregunta es sencilla. eh, Obtener una explicación de esta ecuación eh, no requiere mayor complejidad, pero tampoco les requiere a ustedes saberla. Simplemente fíjense que dice R menos R0. ¿Qué quiere decir este punto? La posición 0 es un tiempo que yo tomo, supónganse, ahora en Argentina son las 12:50. Tomo este tiempo y tomo mi cuerpo y luego tomo el tiempo R, que van a ser las 12:55, y calculo el vector de mi cuerpo en 12:50 y dónde está mi cuerpo a las 12:55. Y hago una resta teniendo en cuenta esta matriz que me codificó el espacio en 3 dimensiones. Ese sistema me permite a mí decir, si sigo haciendo esta lectura, es muy probable que mi cuerpo sea igual, R sea igual a R0, por lo tanto uno dice cantidad de movimiento prácticamente nulo si uno toma un eje corporal. Si uno tomaría mis manos, ustedes que ya han visto mi manera de dar clase, bueno, en este momento no estoy moviendo las manos. Creo que tiene que ver con estar frente a otras personas. Bien, eso es todo lo que tienen que pensar. La importancia de tener mediciones de flujos dentro del cerebro y calcular el espacio, calcular el tiempo, pero relacionados entre sí. Ahora, el para qué es lo que hablamos antes. ¿Por qué no nos interesa la velocidad? En este caso, también lo hemos mencionado, nos interesa cuánto se movió y en qué dirección. Luego puede interesar la velocidad, pero no estamos en un terreno donde interese. Acá la tienen expresada la matriz. Fíjense que dice 6 y ustedes acá tienen 9, pero esto es una matriz simétrica. Es decir, que hay 3 elementos que pueden borrar, porque x, y es igual a y por x. Zx es igual a x por z. Z por y es igual a y por z. Entonces, en realidad, elementos fuera de la diagonal, lo que tienen son 3, más los 3 elementos de la diagonal, tienen 6 elementos. Transpuesta es transponer. Si quieren saber qué es transponer, que es excesivamente sencillo, usen Excel. Coloquen valores en Excel y luego copien. Y cuando le digan pegado, pónganle pegado especial y transponer. Y fíjense lo que sucede. Bueno, eso es transponer. Bien, entonces D es el tensor de difusión. Es el que me permite el cálculo del movimiento del agua en orientación tridimensional con incluida la cantidad de movimiento. Que este tensor es simétrico, lo hemos visto, que es definido positivo, también lo hemos visto, si los valores van a tener una definición positiva en función de la eliminación de los elementos por fuera de la diagonal redundantes. Habíamos dicho que XY y X es lo mismo, por lo tanto podemos prescindir de estos 3. Bien, luego acá tienen consideraciones acerca de cómo un fluido
se desplaza, se mueve en el sistema nervioso central. Tienen la variable temperatura y aspectos interesantes de cuando hacen una resonancia tengan en cuenta si la persona tiene febrícula o no, porque eso altera los datos de difusión y les dice a cada cuántos grados el porcentaje de alteración de las posibilidades de difusión del agua. Luego tienen definiciones que son interesantes y probablemente las dominen, seguramente las dominan, que es una neurona, la cantidad de neuronas se sabe, se hipotetiza que es 10 elevado a la 10, lo cual traducido sería hay un montón, que transmiten información en forma de impulsos, que están eh, constituidas por axones, dendritas, contienen los neurotúbulos, los microtúbulos. Ahí creo que no hay nada que lo novedoso. Este aspecto lo hemos trabajado, llamarle fascículo, fibra, son sinónimos. Si uno le dice de una manera u otra, lo importante es que lo establezca. Ustedes cuando hagan un trabajo les conviene decir, se le llamará fascículo a un grupo de axones. Ahora, uno también le puede decir fibra a un grupo de axones. Y el por qué lo hemos hablado con Alexander, se los conté, no existe esa nomenclatura estandarizada, esto viene del latín y fases es unión de. Entonces, cada vez que tengan una unión de un conjunto de eh, algo más pequeño, ya tienen una faz. Ahora, a eso le pueden llamar bundle, le pueden llamar de varias maneras. Elijan una. Y tiene una definición de sustancia blanca, porque recuerden que esta sensitivización que hacemos del equipo resonador hacia la difusión está centrada en la sustancia blanca. Y la sustancia blanca tiene este color porque está recubierta por una grasitud que permite que la electricidad que transmite no se pierda. Las células que mielinizan o que al inervar, al rodear los tractos, le dan ese color, son las células de Schwann. Y bueno, acá hay una consideración muy interesante que muestra la estructura similar a espaguetis en la cápsula interna. Si ustedes ven la cápsula interna, creo que está en un... Acá está, la cápsula interna, la tienen. Esto pertenece a la corona radiada y sí, esto si uno lo ve puede parecer un espagueti. Como las pastas no me gustan, la metáfora no me gusta. Bien, acá tienen una división que es interesante que la recuerden porque tienen el neurofilamento que conduce los impulsos eléctricos con elevada precisión. Fíjense que cada neurofilamento está rodeado por un microtúbulo. Miren la cantidad de microtúbulos que hay rodeando, o sea, uniéndose entre sí con los neurofilamentos. Piensen que por acá está viajando el impulso eléctrico. El microtúbulo está rodeado por la membrana axonal. La membrana del axón recibe el recubrimiento de las células de Schwann, entonces tiene la banda de mielina y ahí está el endoneuro que hace de todo esto un haz. Ahora, tenemos el endoneuro y fíjense que el endoneuro, que era todo esto, pasa a ser solo este tubo. Y este tubo, este conjunto de endoneuros, está recubierto por el perineuro. Y miren cómo van aumentando los tamaños. Fíjense que ya estamos hablando de tamaños bastante importantes. Es decir, miren lo que era el endoneuro y fíjense el tamaño del endoneuro y ya recubierto por el perineuro.
y a su vez los perineuros viajan recubriéndose por los epineuros. Recuerden que epi significa por fuera. ¿Cuál es la particularidad del epineuro? Que ya está vascularizado, es decir, que ya tiene un sistema de irrigación sanguínea. Entonces tienen el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Todo eso está ejerciendo constricción sobre el flujo de agua. Por lo tanto, si yo largo un chorro de agua, no se va a distribuir al azar, sino que va a seguir rutas, como la ruta de Asunción a Clorinda. Estas serían las rutas. Con un equipo resonador sensitivizado para detectar este movimiento, puedo establecer la cantidad de movimiento y la orientación, entonces puedo establecer las rutas y a la vez el gradiente de conectividad. ¿Qué tan conectado está? Cuando ingresamos en difusión ponderada, resonancia magnética, estamos en un aspecto técnico. Es cómo hago para sensibilizar mi equipo de resonancia magnética de manera que capture la difusión. Si uno no modifica el equipo resonador, no captura la difusión, captura lo que dejó el que estaba usando el resonador antes. Entonces, aquí les explica qué hay que hacer en términos de parámetros para que el equipo resonador sea sensible a la difusión. Esta fórmula incluye términos donde la estrella de estos términos es el gradiente de difusión. ¿Qué es el gradiente de difusión? Es el movimiento giromagnético que necesito para que la cantidad de agua que se dirige en una dirección sea capturada. Dicho de otra manera, si yo dejo al resonador en un tiempo delta, lo dejo capturando señal en un tiempo delta y recibo un eco de la señal que se me está emitiendo en también otro tiempo específico, me sucede que la dirección que voy a capturar, en este caso la dirección Z, está codificada por de qué manera hice que mi resonador capture solo esa dirección. Y ahí está el secreto. Es decir, voy creando campos de gradiente. No es tan entendible dicho así si uno no dijera que un resonador magnético que no está ponderado por difusión, lo que tiene es un solo campo de gradiente, la totalidad. Es decir, uno puede decir cerebro entero. Ahora, si yo empiezo a generar campos de gradiente, yo empiezo a capturar solo en determinadas direcciones. En la clase con Juan Cruz les dábamos ejemplos de parándome en una posición tal que solo capturaba movimientos en una dirección muy específica. El crear eso, el crear campos de gradiente, me permite superar la limitación de que tenga un solo gradiente. Ahora la pregunta es, ¿y para qué querés crear campos de gradiente? Porque quiero capturar movimiento. Recuerden que
A uno le resulta sencillo capturar el movimiento de un coche que cruza de Asunción a Clorinda porque sabe que hay una ruta, porque la está viendo, pero vos no estás viendo las fibras cerebrales, no las estás viendo, no tenés acceso mediante el ojo. Entonces, ¿cómo accedes si no lo ves? Bueno, accede indirectamente. Mira cómo se desplaza el agua. Ahora, ¿y cómo miro cómo se desplaza el agua si tampoco tengo acceso? Bueno, pero tenés acceso a una propiedad del agua que es que al desplazarse deja una señal magnética. Entonces rastreo esa señal magnética. Sería fácil decir, bueno, coloco un campo de gradiente sensible a todas las posibilidades, a todas las direcciones que pueda tomar el agua en su movimiento. Eso sería muy fácil, pero no existe. No existe porque si el resonador tiene un solo gradiente que captura todo el parénquima cerebral, y va a ser una promediación y va a decir el agua se mueve en determinada cantidad. Y punto. Ojo, eso sirve, ¿eh? Sirve también. Sirve, les decía, en accidentes cerebrovasculares, porque eso te permite decir, bueno, acá no se mueve nada, y uno viendo la zona decía, pero acá se tendría que mover. Bueno, es que acá hay un coágulo, acá hay un depósito de sangre seca. Ahora, si uno quiere reconstruir tractos para conocer conectividades, para saber qué tan conectada está una zona del cerebro con otra, y ya necesito bastante más que saber solo se mueve o no se mueve, necesito saber en qué dirección. Y si yo tracé un tensor que me decía que se podía mover hacia arriba, a la izquierda y hacia adelante, necesito crear capturas de señales magnéticas que tengan en cuenta esa complejidad. Esta fórmula es la expresión de la captura de esa complejidad. Si van a los términos, este es el radio giromagnético. Ahora, si uno quiere decir, bueno, pero yo quiero entender esta fórmula de manera de poder hacer cálculos. No es este el objetivo, ni siquiera con este artículo lo podrían hacer. Simplemente les está mostrando qué términos hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la dirección, hay que tener en cuenta el gradiente que aplicaste, hay que tener en cuenta la radiofrecuencia y hay que tener en cuenta en cuántas ventanas temporales lo vas a capturar. Esto no es necesario para la respuesta. De hecho, la mayor parte de las personas que trabajan en neuropsicología tractográfica no dominan esto. Se lo delegan al físico y el físico tampoco domina lo cognitivo. Pero para nosotros es importante este dominio, pero no está en las preguntas y el que quiere profundizar sobre estos aspectos, que no quiero mencionarlos casi ni siquiera mucho, porque va a confundir y no es lo esencial de lo que le estamos preguntando. Lo que le estamos preguntando es por qué es necesaria la cantidad, por qué es necesario saber el tiempo, por qué es necesario tenerlos juntos, por qué es necesario tener una visión tridimensional, por qué hay que saber cómo se calcula la conectividad, en función de que la psicología, la neuropsicología, se alimenta de que distintas zonas de sustancia gris estén conectadas entre sí. Si tengo la corteza órbitofrontal responsable de eferencia y aferencias emocionales, y tengo la amígdala y la ínsula responsables de emisiones muy potentes, negativas,
displacenteras de alerta y el tracto que las une está cortado, tengo un síndrome neuropsicológico de desconexión o de desregulación emocional. Puede que no esté cortado, puede que tenga una conectividad disminuida. Entonces, eso lo observo en los trastornos del estado de ánimo o desórdenes emocionales, a trastornos de ansiedad generalizada, y eso me da muchas herramientas. Yo lo aplico, la persona inicia una medicación antidepresiva, una terapia cognitivo-comportamental, a los 3 meses lo vuelvo a evaluar, hay numerosos estudios sobre esto, y ese fascículo empieza a incrementar su conectividad. Quiere decir que está funcionando y puedo incrementar mi terapia cognitivo-comportamental. Creemos que si uno no opera de esta forma, de alguna manera está operando a ciegas. Continúan las ecuaciones y el único significado que podemos ir obteniendo hasta ahora es que tenemos Φ1, Φ2, y eso significan distintas maneras de provocar modificaciones en el estado de alterar una partícula cuántica y volverla al estado original. ¿Importa para las respuestas? En absoluto. Ahora, si alguno de ustedes se empieza a apasionar por esto, y bueno, ahí va a recibir conocimientos acerca de qué valor tiene, porque si yo conozco Φ1, conozco Φ2 y sé que con uno le quito el estado de reposo a 90 grados, en el otro a 180 grados, y uno se pregunta, ¿y por qué no 100 y 170 grados? Y es que voy a obtener otra imagen. Cuando empezás a dominar esos parámetros, vos dominás el dato. De lo contrario, utilizás datos que ya vienen empaquetados. En eso también hay que ser cautelosos. Si están empaquetados o si son datos consolidados, es porque se ha probado que son los que sirven. No es que uno está todo el tiempo inventando datos que no le sirven a nadie. Tienen que servir. Entonces, si ustedes siguen leyendo, van a adentrarse en la física cuántica que explica por qué el movimiento del agua deja una señal magnética y el resonador la captura. Y les voy diciendo qué sirve y qué no en función de las preguntas. La mayor parte de esto es cuestión de cultura general, de neuropsicología tractográfica. Ustedes tienen acá un texto para que lo puedan profundizar, pero no es esto lo que se les está preguntando ni lo que se les va a exigir. La exigencia es bastante más sencilla y para tranquilizarles no es que uno está siendo bueno, es que esto he visto que a veces ni los físicos lo dominan, pero no porque sea muy difícil, sino porque es muy específico, es para alguien que le interese esto muy puntualmente. ¿Y a quién le interesa? Bueno, si tuviera que decir una respuesta concreta, nos interesa a nosotros. Bueno, también hay otra gente que le interesa, ¿eh? Nosotros. A otra gente. Y ojo, entre ustedes también creo que hay gente que les interesa porque cuando van a venir acá a formarse, y si no les interesa, les va a interesar. Bien, entonces, estas ecuaciones, yo les digo, no les tengan miedo, pero tampoco que les complique la vida, porque tampoco nadie se las está pidiendo. Fíjense, los giros que completen el cambio en la ubicación Z, debido al movimiento browniano, si ustedes se ponen a pensar, parece una frase difícil, pero es sencilla porque ubicación Z es, tenemos coordenadas
y les está poniendo una ubicación en el eje Z. Recuerden que el eje Z es cielo hacia el mar. Es decir, le está colocando una ubicación que va de abajo hacia arriba. Movimiento browniano, acuérdense que era el movimiento que se dirigía, que Robert Brown descubrió que había en los granos de polen, es decir, siguiendo las restricciones. Si uno tiene restricciones, hace un movimiento browniano. Durante un periodo de tiempo delta, es el periodo donde uno está midiendo. Dice, por ejemplo, giros sometidos a difusión. ¿Giro de qué? Y ahí hay un concepto que es dentro de las partículas subatómicas hay una que se llama spin, que está constantemente girando en alrededor del núcleo atómico. Ese spin que está constantemente girando es el que va dejando la huella magnética. Esa huella magnética, con el resonador, la puedo manipular. Ahora, esto sigue perteneciendo a cultura del que hace neuropsicología tractográfica. Tenemos las ecuaciones de señal, tenemos ecuaciones que relacionan la señal capturada con R. ¿Se recuerda que era R? R era esa relación que había entre mi posición, una posición inicial, en función de un tiempo que yo estoy estableciendo. Es decir, yo ahora medí, miren, en Argentina ya son 13 y 14. ¿Recuerdan que habíamos hecho una medición inicial? Bueno, R0, RT, eje corporal, durante ese tiempo calculo la diferencia. ¿Qué sucede si yo a eso no le doy ningún tiempo? Y bueno, entonces no lo pondero por difusión. No me interesa la difusión, porque al que le interesa la difusión, le interesa el movimiento. Hay muchas secuencias de resonancia magnética donde el movimiento no te interesa. Ahora, no quiere decir que no se esté moviendo. Todo se está moviendo. No hay ninguna partícula que no tenga un spin en movimiento. Lo que vos podés hacer es que tu resonador no lo detecte. ¿Por qué? Porque no te importa. O porque te importa el movimiento de otro aspecto. Entonces, estas ecuaciones que ustedes van incorporando, no les tienen que complicar porque no están en las preguntas que uno les hizo. Las preguntas que uno les realizó son más globales y tienen que ver con que ustedes tengan una idea acerca de cuáles son los fundamentos, pero dichos de una manera que no necesitan ecuaciones. Cuando uno dice la relación de Steichal-Tanner, ¿por qué los destaca? Porque Steichal y Tanner son realmente los que han hecho avanzar este tipo de imágenes cuando establecieron que uno podía capturar la difusión, la señal de difusión, si uno podía comparar distintas pérdidas de coherencia de fase. ¿Qué significa pérdidas de coherencia de fase? Una fase es qué tanto sensibilicé al resonador magnético para desestabilizar la posición de tu spin. Recuerden que spin era ese pequeño movimiento de una partícula en alrededor del núcleo atómico. ¿Qué tanto se mide en grados? Lo puedo medir en 90 grados, 180 grados, que son las dos estándares de pérdida de coherencia de fase. Entonces, ¿por qué coherencia? Porque ese spin que estaba en movimiento, cuando la persona está en el resonador, el que controla
cómo tiene que estar alineado ese spin es el que maneja el resonador. La persona que deja su cerebro en el resonador deja, metafóricamente, lo que hace es entregarle al operador de qué manera van a estar alineados sus espines. Y van a estar alineados en una fase y luego en otro. ¿Qué hace que estén alineados en una fase y luego en otro? Los pulsos. Yo le emito pulsos de 90 grados, después de 180 grados, y esa diferencia me va dando la señal. ¿Por qué? Porque puedo comparar. Puedo comparar a 90 grados cuánto tarda en recuperarse. A 180 grados, cuánto tarda en recuperarse. Ahora, recuerden que esto incluye a la difusión. Y la difusión, recuerden que incluía la cantidad de movimiento tridimensional e incluía R, que era una diferencia. Todo esto incluido me está explicando la complejidad que tiene capturar una imagen con ponderación de difusión. Y acá lo tienen graficado. Vean todos los espines a 90 grados alineados. Acá los desfasé. Ven que este se movió para allá, este se fue para acá, este se fue para abajo, este se fue para más abajo. El que más se movió, más señal emitió. Ahora le meto un pulso de 180 grados y estos que estaban en esta posición intentan volver a este estado. Y fíjense la cantidad de movimiento que van realizando. Entonces, de hacer esto, tuvo que hacer este movimiento inverso. La cantidad de señal. Bien, esta promediación es la difusión. Este esquema es un esquema que no se les pide, pero que tiene complejidad siempre y cuando sí te introduzcas en cada uno de los parámetros, pero el modelo, como dice el texto, es muy elegante. Modelo elegante se dice cuando es sencillo e impactante. Entonces, es mucho lo que logra, pero de una manera sencilla. Eso es muy bueno. En ciencia, ser sencillo y ser potente es ser un buen científico. En general en psicología estamos acostumbrados a cosas muy complicadas, pero que no producen o no explican mucho. Yo con esto y puedo reconstruir la conectividad de una persona. Y no tiene una complejidad que tiene un texto de Lacan. Bien. Posteriormente comienza a desarrollar algunos conceptos que son anisotropía, que es un cálculo matemático. An es negación, iso igual, tropos movimiento, la negación de la igualdad de movimientos. Ese es el coeficiente, el indicador que va a establecer qué tan conectado está. Entonces, cuando se pregunta qué es la anisotropía es un indicador de conectividad. Esto se puede probar en cualquier tejido biológico. Ustedes pueden poner un durazno, pueden poner una manzana. Tengan en cuenta también el equipo resonador, porque lo más probable es que lo saque chamuscado según el resonador que sea. El modelo de tensores de difusión es matemáticamente se expresa así, pero es un modelo que lo que tiene en cuenta es justamente esto, estas direcciones, XX, XY, XZ, en función de que algo tiene que estar posicionado para que esas coordenadas lo capturen. Yo creo que a veces la complejidad de estos temas
está en que la persona tiene que hacer abstracciones que no está acostumbrada a hacer, pero que tiene que hacer, porque es pensar en dos cosas al mismo tiempo. Tenés que pensar que hay algo que querés medir, pero que a la vez lo podés medir si tenés en cuenta un sistema de modelado que te indique que esa medición se debe al sistema de referencia que tengas. Si yo tengo un sistema de referencia X, Y y Z, el cambio de posición depende de cambios en X, Y y Z. Ahora, hay distintos modos de referenciar. No muchos, pero sí hay distintos. Por eso aparece después de DTI, aparece DKI. Y por eso también se entiende que son mínimo 6 las mediciones que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque son mínimo 6 las combinaciones que tengo para poder ir capturando esto que me interesa. Nuevamente, ¿qué me interesa? El movimiento de las moléculas de agua en constricción. Soy psicólogo, entonces esto lo quiero aplicar en por ejemplo, el informe que les envié. Más allá de esto, no es necesario ir, porque acá ustedes van teniendo ejemplos de imágenes y si tienen en cuenta lo anterior, ¿por qué estas imágenes se ven distintas, con colores distintos? Simplemente porque yo alteré los parámetros. Fíjense, lo que acá es blanco, acá es oscuro. Lo que acá es oscuro, acá es blanco. Eso para que vean que lo que uno ve jamás es una fotografía. Usted no puede decir que el líquido cefalorraquídeo es oscuro, porque si quiero lo veo blanco. Depende de cómo yo aplico los pulsos de gradiente. Ahora, ¿de qué color es el líquido cefalorraquídeo? Y ahí van a tener que hacer una punción. Y se van a llevar una sorpresa, porque no es de ninguno de esos colores. Y ya son representaciones muy didácticas, muy buenas que ha hecho Alexander, para que vean de qué manera con todos los datos anteriores, ya trazado los voxels, que son esas coordenadas para organizar el cerebro, puedo obtener estos rocklets que son muy complejos, o sea, no son tan complejos, sino que son muy informativos de hacia dónde se fue el agua. Esto es el resumen de la dirección del agua en los vectores hacia los que podía dirigirse. Tenemos un vector, este es el vector axial, es decir, el vector principal. Tenemos un vector radial, sigue el radio, y luego tenemos un vector planar. Planar significa que tiene un aplastamiento, es decir, en vez de ser un óvalo o una pelota de rugby, se parece más a una moneda, donde si ustedes ven una moneda en 3 dimensiones y hay dos vectores que parecen un plano, pero una moneda tiene a la vez cierta elevación. Esa pequeña elevación es la dirección radial. La dirección principal de la moneda, quizá la moneda no es un ejemplo muy bueno porque una moneda al ser un círculo, tiene dos direcciones que son planares, pero en un elipsoide tienen una que es axial, una que es planar y una que es radial. Y entonces ahí ustedes, colocando cada una en el parénquima cerebral, ya reconstruyen un tracto. Bueno, y para llevarles tranquilidad, porque podríamos seguir, esto ya les digo, son mucho tiempo, para llevarles tranquilidad, no se les está pidiendo que se vuelvan neuropsicólogos tractográficos, sino que muestren interés, que muestren que algo de lo que les estamos dando eh, les causó algún conocimiento y
Y bueno, que la evaluación va a tener en cuenta que esta formación es una formación seria, que admite muchos niveles, entonces tampoco vamos a ir a decir, bueno, no, solo aprueba aquel que no. No, no, va a ser muy ajustada a la realidad. Pero, como hablábamos en Asunción, creo que hay que tener muchos grados de libertad para el que quiere llegar mucho más lejos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las notas? Que les decía que al ser una escala ordinal, poner el punto de corte, el aprobado en un número o en otro número es arbitrario. En el caso nuestro, siempre preferimos tener muchas maneras de aprobar y reprobar es reprobar. No, no sé si hay muchas maneras de reprobar. Se podrían dejar dos solamente maneras de reprobar. Como tienen ustedes, dos o uno. Porque tampoco es que, ay, reprobé, pero muy bien. No, reprobaste. Pero para probar sí tenés que tener márgenes para que el que quiere ir a más tenga posibilidades de ir a más. Tomen este texto de esa manera. Bueno, les cuento que todos los demás aspectos que tienen en el texto eh, siguen esta lógica de que cada vez van conociendo más, pero para responder no son necesarios. Cuando se les presentó un video donde Jack o Juan Cruz les pone que ustedes lo pasen a secuencia, es algo que se trabaja de esa manera, se trabaja con secuencias. Primero hago esto, luego esto, luego esto. Tienes que ser estructurado siguiendo lo que se llama un pipeline. Entonces, por ahí de eso, establecer un pipeline. No es necesario que sea el pipeline o el pipeline línea de procesado, sino uno. Si se fijan en Juan Cruz, primero dice que hace esto, después esto y después esto. Bueno, les mando un saludo. En Córdoba, estoy en Córdoba, hace un calor muy extraño porque hay nubes raras.